Conceptos básicos del suelo. Antes de abordar el tema, es preciso entender los siguientes conceptos. El suelo tiene componentes orgánicos, inorgánicos, bióticos y abióticos. Lo orgánico es todo aquello que generalmente proviene de lo vivo y es fácilmente descomponible. En el suelo encontramos bacterias que descomponen las raíces y residuos frescos de las plantas. Los hongos, que descomponen materia orgánica mucho más resistente, y las lombrices, que promueven la actividad entre bacterias y hongos y forman el compost. Este es un nutriente para el suelo. Lo inorgánico es todo aquello que proviene de lo no vivo generalmente y es difícil descomponible. Lo biótico es todo aquello que es vivo y se clasifica entre dominios y reinos en el estudio de la taxonomía. Lo abiótico, todo aquello que es inerte y no tiene vida. Recordemos que la interacción entre lo biótico y lo abiótico forma los ecosistemas. El suelo, como tal, es una capa superficial de la corteza terrestre que sustenta y provee de nutrientes a las plantas para que fabriquen su propio alimento por un proceso denominado fotosíntesis. Las personas que estudian el suelo son los edafólogos. El suelo tiene unos componentes. El componente mineral abarca más o menos el 45%. Es inorgánico y es el producto de la fragmentación de la roca. Así, está formado por silicatos, arcillas, sales inorgánicos, entre otros. Es un factor abiótico. El componente orgánico abarca más o menos el 5%. Proviene de la descomposición de animales, de vegetales y de otros organismos, como también de excreciones y defecaciones. Allí podemos encontrar el humus y se considera un factor biótico. El aire y el agua ocupan entre el 40 y el 60%. Estos dos componentes, que son abióticos, circulan entre la fracción mineral y la fracción orgánica. Pero ¿cómo se forma el suelo? Es un proceso largo, que puede demorar miles de años. La formación del suelo radica en que las rocas entran en meteorización, es decir, es un conjunto de procesos externos, tanto físicos como químicos y biológicos, que provocan la división de rocas, su fragmentación, convirtiendo en elementos mucho más pequeños o menores que le permite combinarse con materia orgánica en descomposición. El lecho de la roca madre, por el proceso de meteorización, se desintegra en partículas. Al morir, los organismos que frecuentan esta zona contribuyen a la formación del suelo ya que adicionan materia orgánica. De esta forma, se forman las llamadas capas u horizontes. El horizonte A, que es próximo a la superficie, generalmente es más rica en materia orgánica, mientras que el horizonte C contiene minerales, semejándose a la roca madre. Cuando hay reciclaje de materia orgánica en el suelo, puede llegarse a formarse una cobertura gruesa de vegetación, incluso formar humus. Una vez consolidado el suelo, se forma el horizonte P, y es allí donde se almacenan los minerales. El suelo, entonces, está dividido en capas u horizontes. El horizonte orgánico O es una capa de humus o depósito de materia vegetal descompuesta o parcialmente descompuesta. Es decir, contiene hojarasca, musgo, líquenes y otro tipo de organismos. La superficie u horizonte A es la capa superficial del suelo con un componente orgánico, rico en minerales que son arrastrados por el agua. Aquí el aire circula por los poros. El subsuelo o el horizonte B se acumulan los materiales provenientes de los horizontes orgánicos y de la superficie, que son transportados por el aire y por el agua.
Nótese que es de un color claro, debido a que tiene menor cantidad de humus. El sustrato u horizonte C es un material rocoso sobre el que se ha formado el suelo por un proceso de meteorización. Recordemos que esta es la desintegración de las rocas por procesos físicos, químicos y biológicos originando el subsuelo. El horizonte D es el material rocoso o la roca madre. Importante anotar que el horizonte orgánico y la superficie o el O y el A son biológicamente activos porque tienen mayor cantidad de materia orgánica. El suelo tiene una importancia. Esta importancia radica en que se encuentran tanto productores como consumidores como descomponedores. Es decir, se forman cadenas alimenticias. Los productores están las plantas, los consumidores podemos encontrar lombrices de tierra, cochinillas, larvas de insectos, entre otros. Y los descomponedores tenemos bacterias y hongos. Lo mismo, estos descomponedores hacen que precisamente se descomponga la materia orgánica, devolviéndole los minerales y nutrientes al suelo. Pero el suelo tiene muchas funciones. Entre otras tenemos la purificación del agua y la reducción de los contaminantes, la regulación del clima, el ciclo de los nutrientes, es el hábitat para muchos organismos, regulan las inundaciones, dado que la cobertura vegetal en épocas de invierno retienen el agua. Es la fuente de productos farmacéuticos y productos genéticos. Recordemos que muchos principios o muchas bases farmacológicas de los medicamentos se encuentran en las plantas. Es la base para sostener infraestructuras humanas. Lo mismo, del suelo se extraen materiales de construcción. Es una herencia cultural, pues se encuentran allí fósiles y piezas que han dejado nuestros ancestros. Es el suministro de alimentos, fibras y combustibles. Y retiene carbono. Y retiene carbono porque la vegetación baja el CO2 para la fotosíntesis y fabricar su propio alimento y el alimento para los demás integrantes de la cadena alimenticia. Además, envía oxígeno a la atmósfera. De esta forma mitiga el cambio climático. Pero hay amenazas que impulsan la degradación del suelo. Entre ellas tenemos los fenómenos naturales como el agua y los vientos. El crecimiento demográfico. La alta tasa de natalidad hace que haya expansión de las ciudades. Implica que haya deforestación. Se talen árboles de los bosques. Una vez asentados, entonces hay eliminación de residuos. Y se envían al suelo contaminantes, tales como fungicidas, pesticidas, ácidos, sustancias salinas. Además, el asentamiento y la gran cantidad de población hace que haya prácticas insostenibles, agrícolas, cansando los suelos. Todo esto, más el cambio climático, hace que haya una degradación del suelo. La degradación puede ser física, que se manifiesta en la erosión, puede ser química, que se manifiesta en la salinización y la acidificación, y puede ser biológica por la pérdida de materia orgánica. Todo esto trae consecuencias, tales como escasez de agua, inseguridad alimentaria, las migraciones, la pobreza, la inseguridad social, pérdida de biodiversidad, ya que se está cogiendo parte del nicho o del hábitat de muchas especies. Por supuesto, trae nuevas pandemias. Pero podemos mitigar por una gestión sostenible. Y esto es hacer buenas prácticas agropecuarias, rotación de cultivos, hacer descansar los suelos, cuidar los bosques, reforestar, reciclar, reutilizar, dar un buen manejo a los residuos sólidos para evitar contaminar los suelos y de paso las aguas, controlar el crecimiento demográfico, restaurar y rehabilitar los suelos degradados
De esta forma, podremos tener un ambiente completamente sostenible para que vivamos en armonía todos los seres que habitamos este planeta Tierra. Muchas gracias. Nos veremos en otra próxima oportunidad.